Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que es reactivo limitante y reactivo en exceso. Cabe recalcar que el reactivo limitante es aquel que limita la reacción, es decir, una vez que se consume totalmente para la reacción. Y el reactivo en exceso es la cantidad de reactivo que ha quedado sin reaccionar, como su nombre mismo lo indica, en exceso, ¿sí? Entonces vamos a tener el siguiente ejercicio. En el laboratorio se puede producir monóxido de nitrógeno gaseoso, haciendo reaccionar cobre metálico con ácido nítrico, diluido según la reacción química. Cobre más ácido nítrico me da monóxido de nitrógeno, nitrato cúprico y agua. Lo que nos pide el ejercicio es igualar por método redox, determinar cuál es el reactivo limitante y reactivo en exceso si se hacen reaccionar 100 gramos de cobre con 95 gramos de ácido nítrico. C. Calcular la cantidad de agua en moles que se obtiene. D. Calcula la cantidad en gramos de monóxido de nitrógeno que se obtiene. Y E. Determina la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar, ¿ya? Como nosotros tenemos la reacción, en el primer literal nos dice que igualemos por método redox. Nosotros podemos igualar una reacción por cualquiera de los métodos que ya conocemos. Puede ser el método del tanteo, el método algebraico, el método redox o el método ion-electrón. En este caso, método redox, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar todos los estados de oxidación dentro de la reacción. Tenemos en el primer caso, tenemos cobre. Como se encuentra solo, va a tener la valencia 0. En el caso del ácido nítrico, conocemos las valencias tanto del hidrógeno como del oxígeno. El hidrógeno tiene por valencia más 1 y el oxígeno tiene por valencia menos 2. Determinamos la valencia del nitrógeno. En ambos elementos que ya conocemos las valencias, multiplicamos subíndice por la valencia. Es decir, en el caso del hidrógeno, 1 por 1, 1. Y en el caso del oxígeno, 3 por menos 2, menos 6. Realizamos la operación menos 6 más 1, menos 5. Y cambiamos de signo más 5. ¿Sí? En el otro caso, el monóxido de nitrógeno de los dos, nosotros conocemos la valencia del oxígeno, que es valencia menos 2. Eso quiere decir que el nitrógeno va a tener la misma valencia cambiada de signo, más 2. En el caso del nitrato cúprico, como nosotros del grupo nitrato ya tenemos como ácido nítrico en los reactivos, eliminando el hidrógeno, nosotros vamos a tener como radical NO3, que se ubica en el nitrato cúprico. En este caso, el grupo nitrato, el nitrógeno tiene su valencia más 5 y el oxígeno tiene su valencia menos 2. Entonces el nitrógeno vale más 5 y el oxígeno menos 2. La valencia que va a tener el radical nitrato va a ser el número de hidrógenos que tenía. Esto quiere decir 1, es decir, menos 1. Entonces vamos a sacar la valencia que tiene el cobre. Fuera del paréntesis, multiplicamos 2 por menos 1, menos 2. Cambiado de signo, más 2. ¿Bien? Sacamos la valencia. En el caso del agua, el hidrógeno es valencia más 1 y el oxígeno menos 2. ¿Ya? Entonces, para hacer el método redox establecemos quiénes están cambiando el estado de oxidación. En este caso del cobre, cobre valencia 0 pasa a cobre con valencia más 2. Tenemos una reacción. Y en el caso del nitrógeno, de nitrógeno valencia más 5 pasó a ¿qué? A nitrógeno con valencia más 2. Tenemos la otra reacción. Y sacamos. Recuerden que si el elemento que está cambiando estado de oxidación tiene subíndice, se saca con todo y subíndice, ¿sí? Entonces procedemos a hacer para el literal A. Primera reacción, cobre valencia 0 va a pasar a cobre con valencia más 2. Y en el otro caso, nitrógeno con valencia 5 va a pasar a nitrógeno con valencia más 2. ¿Sí? En el primer caso, igualamos un cobre. De valencia 0 pasa a valencia más 2. ¿Qué es lo que está pasando con las valencias del estado de oxidación?
está aumentando. Eso quiere decir que se oxida. Cuando se oxida, pierde electrones. ¿Cuántos electrones perderá de 0 a 2? 2 electrones. En el caso del nitrógeno, tenemos nitrógeno con valencia más 5, pasa a nitrógeno con valencia más 2. De 5 a 2 está disminuyendo. Eso quiere decir que se reduce. Cuando se reduce, gana electrones. De 5 a 2 son 3 electrones. Para igualar el número de electrones, ¿qué era lo que hacía? Cruzar. Primera reacción multiplicaría por 3 y la segunda reacción por 2. Al cruzar estos números, solamente va a afectar a los coeficientes que tenga cada elemento, más no a las valencias. Entonces, en este caso, cruzamos, entonces sería 3 por 1, 3 cobres con valencia 0, menos 3 por 2, 6 electrones, es igual a 3 por 1, 3 cobres con valencia más 2. En el otro caso es por 2, 2 por 1, 2 nitrógenos con valencia más 5, más 2 por 3, 6 electrones, es igual a 2 por 1, 2 nitrógenos con valencia más 2. Y los electrones se eliminan. Y vamos a tener la reacción 3 cobres con valencia 0, más 2 nitrógenos con valencia más 5, me da como productos 3 cobres con valencia más 2, más 2 nitrógenos con valencia más 2. Estos números van a subir a la reacción y procedemos a la igualación por método de tanteo. Cobre 0 son 3 cobres. Nitrógeno más 5 son 2 nitrógenos. Cobre con valencia más 2 son 3 y nitrógeno más 2 son 2. Y procedemos a la igualación. Elementos, reactivos y los productos. Entonces comenzamos con metales. ¿Metales como cuáles? En este caso, cobre. Luego tenemos a los no metales, en este caso, nitrógeno. Luego procedemos con el hidrógeno y por último, el oxígeno. Entonces comenzamos con el cobre. 3 por 1, 3 cobres. 3 por 1, 3 cobres. 3. Nitrógenos. 2 por 1, 2 nitrógenos. Me voy a los productos. 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. 6 más 2 nitrógenos que están acá son 8. Esto quiere decir que acá ya no sería 2, sino 8. Y vamos a tener 8 nitrógenos, 8 nitrógenos. Voy con los hidrógenos. 8 por 1, 8. Acá tengo 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8? 4. 4 por 2, 8. Y los oxígenos, 8 por 3, 24. Los productos, 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 más 2 que tengo acá son 20. Y más 4 que tengo acá, 24. 24. Determinamos el primer literal. A. Igualación de la ecuación por método redox. ¿Sí? Vamos con el literal B. En el caso del literal B, ¿qué es lo que nos pide? Determinar cuál es el reactivo límite y el reactivo en exceso si se hacen reaccionar 100 gramos de cobre con 25 gramos de ácido nítrico. Vamos a bajar la reacción en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces tenemos 3 cobres más 8 ácido nítrico. Me dan 2 monóxidos de nitrógeno más 3 cobres nitratos más 4H2O. ¿Ya? Ahora, procedemos a poner los datos. Me dice que de cobre, ¿cuánto tengo? 100 gramos. 100 gramos de cobre.
Y de ácido nítrico tengo 95 gramos. 95 gramos. ¿Qué es lo que me piden? Determina reactivo limitante, reactivo en exceso. Una vez igualada la reacción, vamos a sacar la masa que tiene cada uno, ¿sí? En el primer caso, tenemos al cobre. El coeficiente lo afecta 3 por 1, 3 cobres por el peso del cobre en la tabla periódica, que es 63.5. 63.5. ¿Ya? Eso quiere decir que voy a tener una cantidad de 190.5 gramos. 190.5 gramos. Esa cantidad va a ser de cobre. Lo mismo hago con el ácido nítrico. En el caso del ácido nítrico tengo hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En el caso del hidrógeno, 8 por 1, 8 hidrógenos, 8 por 1, 8 nitrógenos y 8 por 3, 24 oxígenos. Multiplico por el peso atómico. El hidrógeno pesa 1, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16. Entonces 8 por 1, 8. 8 por 14 son 112. Y por último 24 por 16, que son 384. Y procedemos a sumar. Me da un total de 504 gramos. Eso va a ser en el caso del ácido nítrico. Y vamos a hacer el literal B, que dice reactivo limitante, reactivo en exceso. ¿Ya? De los dos reactivos que tengo, tanto del cobre como del ácido nítrico, voy a dividir la masa que me dan, es decir, en el caso del cobre, 100 gramos, para la masa que nosotros determinamos, en este caso, 190.5 gramos. En el ácido nítrico, ¿cuánta masa me dan? 95 gramos. Para la masa que nosotros determinamos, 504 gramos. Y procedemos a dividir. 100 dividido para 190.5 nos sale la cantidad de 0.52. Y en el otro caso, 95 dividido para 504 nos da la cantidad de 0.18. Una vez que nosotros dividimos la masa que nos dan para la masa de cada compuesto que nosotros determinamos, escogemos el más pequeño entre los dos. ¿Quién es el más pequeño? 0.18. Eso quiere decir que en mi ejercicio el ácido nítrico es el reactivo limitante y el cobre va a ser el reactivo en exceso. ¿Ya? Reconocido el reactivo limitante, el ácido nítrico, ¿qué cantidad de ácido nítrico nos da en el ejercicio? 95 gramos. Con esta cantidad que se encuentra aquí, realizo todos los demás literales que me piden determinar a partir del reactivo limitante. Al reactivo en exceso lo vamos a dejar por un momento a un lado. Entonces nosotros vamos a tener ya el literal B. Vamos al literal C. El literal C, ¿qué es lo que nos dice? Calcula la cantidad de agua en moles que se obtienen. ¿Sí? Cabe recalcar que cuando a mí me dan la cantidad o me piden la cantidad en moles, ¿a quién hacemos referencia? A los coeficientes que se encuentran al frente de cada compuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a partir desde el reactivo limitante. Eso quiere decir 95 gramos del ácido nítrico. Desde esa cantidad vamos a resolver. Entonces, nosotros tenemos 95 gramos de ácido nítrico, sabiendo que
La cantidad de ácido nítrico iría en el denominador para nosotros poder simplificarlo. ¿Cuánto sacamos nosotros de ácido nítrico? 504 gramos. Entonces tenemos 504 gramos de ácido nítrico. ¿Cuántas moles de agua tenemos en la reacción? ¿Cuál es el coeficiente al frente? 4. Vamos a tener 4 moles de agua. Entonces nosotros tenemos gramos de ácido nítrico con gramos de ácido nítrico y vamos a tener la cantidad en moles de agua que nos va a salir. Entonces multiplicamos y dividimos las cantidades. En este caso me sale un valor de 0.753 moles. 0.753 moles de agua. Y ya está determinado el literal C. Vamos a determinar el literal D. D, ¿qué me quiere decir? Calcula la cantidad en gramos de monóxido de nitrógeno que se pueden obtener. Como me pide cantidad en gramos, ¿qué es lo que debo hacer? Sacar la masa de mi producto en este caso. Entonces vamos a proceder a sacar. Dentro de este compuesto que tengo, nitrógeno y oxígeno. En el caso del nitrógeno, 2 por 1, 2 nitrógenos. Y en el caso del oxígeno, 2 por 1, 2 oxígenos. Multiplicamos por los pesos. El nitrógeno pesa 14 y el oxígeno 16. 2 por 14, 28. 2 por 16, 32. Y sumamos. Serían 60 gramos. Esta es la cantidad en gramos de monóxido de nitrógeno que está presente en la reacción, ¿sí? De igual manera, para resolver a partir del reactivo limitante, todo se hace a partir del reactivo limitante. Nuevamente, 95 gramos de ácido nítrico, sabiendo que cantidad de ácido nítrico se va al denominador. Nosotros determinamos 504 gramos de ácido nítrico. ¿Cuántos gramos de monóxido de nitrógeno tenemos? 60. 60 gramos van a ser de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces procedemos a multiplicar y dividir. 95 por 60 dividido para 504. Nos sale una respuesta de 12.25. 12.25 gramos de monóxido de nitrógeno. Determinamos la cantidad de monóxido de nitrógeno, el literal D. Y por último vamos a tener el literal E. E que me dice, determina la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Para yo poder saber cuánto queda sin reaccionar, necesito primero saber cuánto ha reaccionado, ¿sí? Entonces, a partir del reactivo limitante, voy a determinar qué cantidad de cobre habrá reaccionado. Los 100 gramos aún no los tomo en cuenta, ¿eh? Entonces, a partir del reactivo límite, ¿cuántos gramos de cobre habrán reaccionado? Entonces, resolvemos. 95 gramos de ácido nítrico, sabiendo que la masa del ácido nítrico en el denominador, 504 gramos de ácido nítrico. ¿Cuántos gramos de cobre nosotros sacamos? 190.5 gramos son de cobre. ¿Sí? Y multiplicamos 95 por 190.5 dividido para 504. Y nos sale un valor de 35.907. 35.907 gramos de cobre. Esta cantidad de aquí es lo que reacciona. Lo que no reacciona, ¿qué cantidad inicial de cobre nos dio en la reacción? 100. Entonces vamos a tener 100 gramos, que es la cantidad inicial que me dieron en la reacción, menos la cantidad que reaccionó. 35.907 gramos es lo que reaccionó. Restamos 100
menos 35.907 y me sale un valor de 64.093 gramos de cobre. Esto que se encuentra aquí no reacciona. Lo que quiere decir que se encuentra en exceso. ¿Sí? Y se termina el ejercicio.